Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a empezar cantando a Cristo coronado. Sentar. Y ahora vamos a leer Marcos 18 del 21 al final del capítulo. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Señor, gracias por ese día que nos has dado. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor. Te pido por todos los que no han podido venir, Señor, y por todos los que están viendo por Facebook Live, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de alabanza, Señor, la predicación más tarde, y luego el tiempo juntos que tenemos, Señor. Te pido que sea de gloria y alabanza para ti, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. Te pido que en esta semana que viene, Señor, que nos des oportunidades para compartir tu palabra con otros, Señor. Te pido de nuevo que bendigas este día, Señor. Te pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie otra vez y vamos a cantar Gracias sin igual.
Y ahora viene el pastor Joseph. Buenos días. ¿Estamos despiertos todos? Muy bien. Pues ya tenemos más energía. Después de una semana de recuperación un poquito,
ya estamos más bien en el horario español que el horario estadounidense. Entonces, creo que tengo menos neblina mental que la semana pasada. Bueno, como sabéis, estamos en Mateo 18 y aprendí algo, o realmente alguien me ha avisado de algo esta mañana, que el pasaje que voy a predicar hoy ha sido predicado, o por lo menos mencionado, 2 veces mientras que estuvimos en los Estados Unidos. Yo no tenía Facebook en mi móvil, entonces yo no estaba muy atento a todos los mensajes. He escuchado las últimas tres, los últimos 3 mensajes, perdón. Eh, pero mejor que no estaba escuchando los mensajes todos, porque si no, quizás que Dios no iba o hubiera movido mi corazón para predicar ese mensaje, porque no quiero duplicar mensajes, ¿sabes? Pero yo sé que Dios ha puesto este mensaje en mi corazón, ese pasaje en concreto, en mi corazón durante esa semana. Realmente fue el lunes, ¿no? Que yo estaba leyendo para mis devocionales, que no me gusta utilizar mis devocionales para predicar mensajes. Incluso que elijo cosas más sencillas para hacer en mis devocionales, que son muy como directos al corazón, porque no me gusta utilizar mis devocionales para mi estudio, para prepararme para mensajes. Y realmente fue mientras que estaba leyendo la devocional y luego la escritura del día, que Dios puso en mi corazón predicar desde este pasaje en Mateo 18. Y gracias a Dios que no estaba, que no el escuchar los mensajes antes, porque creo que es el mensaje que Dios quería compartir conmigo y también con vosotros. Entonces vamos a empezar con una palabra de oración, porque ya hemos leído la lectura bíblica, y luego vamos directamente al mensaje. Padre, sea gracias por ese día tan precioso que nos ha dado. Gracias por el tiempo que tenemos aquí como hermanos en Cristo, como familia, para no solamente tener el compañerismo y estar aquí cantando todos juntos, que es un momento muy bonito en nuestra vida cotidiana, durante la semana, cuando podemos venir para alabar con nuestras voces, como un cuerpo en Cristo, como una familia. Pero realmente la cosa más importante que podemos hacer en este culto, en esa reunión de alabanza, no es cantar, aunque eso es importante, sino es enfocarnos en lo que tú dices en tu palabra. No lo que dice el pastor, no lo que son las opiniones de los hombres, sino lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos a entender bien este pasaje donde habla del perdón, del misericordia y de otras cosas, para que nosotros podamos entenderlo bien, para aplicarlo en nuestras vidas de una forma bíblica y correcta, para que tú puedas realmente cambiar nuestras vidas, traer convicción donde tenemos que ser convencidos de cosas, y también traer sanación donde tenemos una herida. Te pido todas esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues un hombre que se llama Vernon Grounds cuenta la siguiente historia de perdón en un libro, uno de los libritos de nuestro pan diario. Conocéis el libro, ¿no? Los libritos de devocionales. Pero eso es del año 1996. Veo esta historia bastante interesante y va muy bien con lo que toca este pasaje, pero voy a leerlo. Si alguien matara a tu hijo, ¿podrías perdonarlo alguna vez? Por la gracia de Dios, el furioso deseo de venganza eventualmente podría morir dentro de nuestros corazones, pero la mayoría de nosotros probablemente preferiríamos no volver a ver a esa persona ni ayudarla de ninguna manera, ¿verdad? Podemos decir que eso es verdad. Sin embargo, esa no fue la reacción de Walter Everett, pastor metodista de Hartford, Connecticut, un pastor de uno de los estados en los Estados Unidos. Cuando Carlucci, no sé si lo estoy pronunciando bien, fue declarado culpable de homicidio involuntario por dispararle al hijo de Everett,
el afligido padre dio un ejemplo que nos desafía a todos los que reclamamos a Cristo como Salvador. Walter dijo que perdonó a Michael porque la gente no podrá entender por qué vino Jesús y de qué se trata Jesús a menos que perdonemos. ¿Fue eso mera retórica? De ninguna manera. Michael se hizo creyente mientras estaba en la cárcel y cuando lo liberaron y quiso casarse, Walter, el padre de ese hijo que fue matado por un accidente de ese hombre, realizó la ceremonia. ¿Podemos imaginar hacer ese tipo de cosa? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque el perdón y la misericordia es una cosa que muchas veces predicamos y entendemos lo que es la misericordia, pero no practicamos lo que es la misericordia. No actuamos según la misericordia. Y creo que, aunque sabemos que ese pasaje habla del perdón y esas cosas, pero cuando enfocamos en ese pasaje, lo que vemos, lo que nos lleva al perdón es una cosa, que es la misericordia. Es la misericordia. No siempre veamos de nuestra disposición de perdonar o tener misericordia a alguien conduce a su salvación, pero todos debemos obedecer ciertamente la reafirmación de Pablo del mandato de Jesús que dice en Efesios 4:32. Vamos a leerlo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos más bien una cadena de cosas, ¿no? Benignos y luego misericordiosos. Y eso nos conduce a perdón, como Dios nos ha perdonado. De hecho, ese es el punto esencial de la parábola que tenemos ante nosotros hoy. C.S. Lewis dijo una vez, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Eso es una frase, una cita muy cortita, pero es una cita increíblemente profunda. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Es una cosa si nosotros decimos o levantamos las manos, vamos a decir, pues estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Vamos a levantar las manos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si no veo a tu mano levantada, pues vamos a hablar después. Pero realmente, ¿cuántas veces hemos practicado esto? Muy pocas veces, ¿verdad? En nuestro examen de nuestro estudio de esa parábola, veremos tres cosas. Primeramente, el contexto de la parábola, las escenas de la parábola y también la explicación de la parábola. Esa palabra, parábola, voy a decirlo muchas veces, quizás que voy a decirlo mal, pero me tenéis que perdonar y tener misericordia. Vamos al primero, el contexto de la parábola. La ocasión de esa parábola, o para contar esa parábola, fue una pregunta que Pedro le hizo a Jesús después de haber enseñado sobre la importancia de la disciplina en la iglesia en el pasaje anterior, en versículos 15 a 20. Tenemos que recordar una cosa, Jesús no está hablando al mundo. Jesús está hablando ¿a quién? A sus discípulos. Está hablando sobre la iglesia porque está hablando a lo que es el reino del cielo. Y ahora mismo, si somos cristianos, tenemos que entender una cosa, que estamos viviendo en el reino del cielo, pero mientras que estamos viviendo en la tierra. Porque no pertenecemos a esta tierra, sino que pertenecemos a Dios y su reino es ¿dónde? En ese momento, del cielo. Entonces tenemos que entender que Jesús está hablando a los creyentes. Y obviamente hay un problema de las ofensas o problemas o complicaciones o confrontaciones en la iglesia, ¿verdad? Y que la gente no estaban actuando según lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en su palabra, acerca de cómo hacer confrontaciones, acerca de cómo realmente
tratar con las cosas malas que están pasando entre hermanos. Las relaciones humanas son complicadas, ¿verdad? ¿Sí o no? La verdad es que sí. Traemos muchas emociones y es más fácil ser guiados por las emociones que ser guiado por la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender la razón por la cual Jesús está utilizando esa parábola, que no es una historia real, es una historia ficticia que tiene el significado celestial o que quiere compartir una verdad bíblica o eterna. Pero está utilizando esa historia para enseñar a su pueblo, para decirlo de esa forma, su gente, su familia, una cosa muy importante. Tenemos que recordar que Jesús dio esa enseñanza en el contexto de buscar restaurar y por lo tanto perdonar a un hermano descarriado. Un hermano que no quiere seguir el patrón bíblico de cómo tratar con las ofensas y las complicaciones entre hermanos en la iglesia. Esto lleva a la pregunta de Pedro en Mateo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Eso suena bien o mal en tu oído? Bastante bien, ¿no? Y vamos a ver por qué. En la discusión rabínica, el consenso fue que a un hermano se le puede perdonar un pecado 3 veces. Un pecado repetido 3 veces. En el cuarto pecado, la cuarta vez que peca con el mismo pecado, no hay perdón. Estamos hablando de los sacerdotes judíos. Estamos hablando de los rabí, los maestros de la ley judía. Dicen que por 3 veces bien, pero la cuarta vez no hay perdón, no hay misericordia. Pedro, pensando que tiene un gran corazón, se ofrece como voluntario esas 7 veces, ¿no? En respuesta a su propia pregunta. Pedro sabía en ese momento que Jesús estaba esperando mucho más de sus discípulos, de los creyentes, de los seguidores de él, mucho más de lo que estaba esperando a los escribas y fariseos. ¿Cómo sabemos esto? Pues Jesús nos dice en el Sermón del Monte. En Mateo 5, versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sabemos lo que está diciendo Jesús, que no está hablando de lo que hacen los discípulos, sino que está hablando de sí mismo, la justicia de Jesús, que los discípulos han recibido en tener fe que Él es realmente el Mesías, que estaba ahí andando con ellos. Pues si no tenía una justicia mayor que los escribas y los fariseos, pues no van a entrar en el cielo. Entonces Pedro ofreció 7 veces. Si los judíos solamente perdonan 3 veces, pues nosotros 7 suena muy bien, ¿no? Hemos cumplido con más que doble el requisito de la ley judía. Pero aún no había entendido por cuánto. Aunque él estaba diciendo 7 veces, él no sabía exactamente la gravedad de lo que estaba preguntando al Señor. La respuesta de Jesús lo muestra. En el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabes cuántas veces es esto? No sé si hay alguien aquí yo lo tengo apuntado, pero vamos a ver si hay alguien aquí que está muy listo, que sabe bien cómo hacer no son sumas, sino que son multiplicaciones, ¿no? Silas. 490. 490. Estamos hablando de 490 veces Jesús está diciendo que tenemos que perdonar a nuestro hermano. Jesús ciertamente no está indicando que debemos llevar una cuenta estricta y perdonar a un hermano solamente hasta los 490 veces. Espero que no llegamos a esa cifra, ¿no?
Más bien está eligiendo un número simbólico mucho más grande que el que Pedro ha elegido para mostrar cuán ilimitada debe ser nuestra disposición de expresar misericordia y a través de la misericordia el perdón. Tenemos que recordar, no estamos hablando de una historia real, estamos hablando de una historia ficticia que Jesús está utilizando para enseñarles una verdad bíblica, una verdad del cielo, de Dios, una verdad divina. Está diciendo que no hay límite de la misericordia, no hay límite del perdón con Dios y debe ser igual con nosotros. Que este entendimiento es correcto se vuelve aún más evidente en el resto del pasaje y en lo que vamos a ver ahora de esa parábola, que son las escenas de la parábola. La parábola tiene 3 escenas y consideremos brevemente cada una de ellas. Vamos a notar primeramente el rey perdonador. Vamos a leer versículo 23 a 25 para empezar, para echar un vistazo a ese rey perdonador. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Vale? Vamos a fijar en esto y luego vamos a hablar de eso más tarde. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí tenemos un siervo de un rey aquí, y ese siervo tiene una deuda para pagar o a pagar a ese rey 10,000 talentos. Para nosotros eso no tiene ningún significado, ¿verdad? ¿Tenemos talentos en el banco? No. Pero en ese momento fue una forma de medir el dinero, o la riqueza, mejor dicho, porque vamos a notar por qué decimos la riqueza. En el Antiguo Testamento, un talento era una unidad de peso sobre unos 33 kilos. Pero en el Nuevo Testamento, un talento era una unidad de dinero de oro. Estamos hablando de una cantidad de oro, un peso de oro que significa algún tipo de riqueza. Y hoy día no, estamos hablando de hace algunos días, el precio para 1 gramo de oro, aquí en Europa, o en el mundo, mejor dicho, 1 gramo de oro vale 52 euros, 1 gramo. Entonces sabemos, 1 kilo, ¿cuánto valor tiene 1 kilo de oro? ¿Alguien? 52 por 1000, ¿no? 52.000. Solamente tenemos que añadir los 3 ceros, ¿no? 52.000 euros, que es un montón de dinero. Y luego si un talento pesa 33 kilos, pues estamos hablando de un talento solo, 1.716 euros. No sé si lo he dicho bien o no. Y cuando sumamos todo esto, 10,000 talentos que tienen un peso de 330 kilos, vale 160 millones de euros. ¿Lo he dicho bien? No. Es 17,160 millones. 17.000. Perdón, 17,000. Eso siempre me cuesta. 17,160 millones, ¿lo he dicho bien? De euros. La forma de expresar esto en español me confunde siempre. Yo estaba hablando con Elizabeth esta mañana. ¿Cómo digo ese número, esa cifra? ¿Entendemos lo que es 10,000 talentos? Si tú tienes que hacer cuentas con el rey de España hoy día y te dice, pues, tienes una deuda
de 17.160 millones de euros y ahora tienes que pagarme así, ¿no? Rápido, ¿qué vas a hacer? Pues el rey, sabiendo que no puedes pagarlo, va a vender a ti y tu familia y todo lo que tienes para que él pueda recuperar por lo menos algún porción de la deuda. No va a ser igual de la deuda, pero él puede hacerlo, ¿no? Según lo que vemos en esa época. Pero este rey, aún sabiendo la deuda, fue capaz y dispuesto a perdonar a este siervo. Con solamente el siervo pidiendo paciencia, el siervo todavía pensaba, si pido paciencia, pues me da tiempo para organizarme bien para que yo pueda empezar a pagarle la deuda. Pero no había ni tiempo en su vida suficiente para acumular ese tipo de riqueza para que él podía realmente pagar la deuda, satisfacer la deuda. Y el rey, sabiendo esto, cuando él pidió por paciencia, él dijo, pues está perdonado. Cuenta nueva. ¿Suena parecido a algo? ¿Lo que Dios hizo por nosotros? Este hombre claramente estaba en una situación desesperada. Por eso él fue llevado a actuar de esa forma, pidiendo la paciencia, pidiendo lo que él podía hacer. Es lo que vemos en el 26 a 27. Entonces aquel siervo, postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten misericordia, ten paciencia, conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí el siervo olvida que nunca podrá pagar la deuda y solo pide paciencia, como he dicho antes, o más tiempo para pagar la deuda, para satisfacer el rey. El siervo ha pedido por más tiempo, pero el rey fue mucho más misericordioso que solamente darle más tiempo. Que dar tiempo es misericordia, ¿verdad? Porque lo que merece ese siervo es pasar toda su vida en esclavitud, que es diferente que el servidumbre. En servidumbre tienes la vida, vas ganando un sueldo, pero estás sirviendo a una persona en concreta, pero vas recibiendo el pago. Esclavitud es algo completamente diferente. Tú vives según el horario del dueño, el amo. Tú comes lo que él te da. Nunca tienes dinero para tener una vida normal. Entonces él sabía que este hombre no puede pagar la deuda y le dio más misericordia de lo que estaba esperando este hombre. Solo nos dice que hace esto por misericordia para el hombre y su situación. Pero ¿cuál será la respuesta de este hombre al perdón de la deuda del amo? ¿Será transformado por ella de alguna manera? ¿Compartirá su buena fortuna con los demás? Lamentablemente, la respuesta a esas preguntas es no. Aunque ha recibido la misericordia y el perdón de este rey, vamos a ver en la siguiente escena que él no ha aprendido de su situación, porque ahora vamos a ver el siervo que no perdona. Versículo 28 a 30. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, otro hombre que está en la misma situación que él, que le debía 100 denarios. Diferente que talentos, ¿verdad? 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes.
Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Suena igual, ¿no? Mas él no quiso, sino fue a él hecho en la cárcel hasta que pagase la deuda. Obviamente este hombre no ha aprendido de su situación. Este hombre no estaba prestando atención a lo que pasó con él. Y vamos a notar 3 cosas aquí. Pues primeramente el consiervo del hombre pidió paciencia de la misma manera que el hombre mismo había pedido paciencia del rey. Yo no sé por qué, pero este hombre no le ha dado cuenta de lo que estaba pasando. Al igual que Jesús está utilizando esa historia y está utilizando las mismas palabras o la misma forma de expresarse, el siervo con el consiervo, o el consiervo con el siervo con el rey. Pero este hombre no fijaba en lo que estaba pasando. La siguiente cosa, el hombre no muestra compasión ni misericordia hacia su consiervo. En cambio, exige el pago de inmediato y demuestra su crueldad al poner sus manos sobre el hombre, agarrándolo por el cuello y luego arrojarlo a la prisión de los deudores. Este hombre recibió no solamente más tiempo, sino fue perdonado de la deuda. Pero ese hombre, después de recibir la misericordia, después de recibir el perdón, volvió a un consiervo buscándole para sacar el beneficio de ese hombre, la deuda que él debía. E incluso, no solamente no expresar misericordia, sino ser violento con este hombre y ponerle en una prisión. Y esa prisión de deudores tienes que estudiarlo una vez porque es impresionante lo que tenían que hacer. No tengo tiempo para explicarlo, pero es una cosa que tienes que estudiar. Tu vida no es tuya. Es como la esclavitud. La tercera cosa, la diferencia entre la deuda que el hombre le debía al rey y la deuda que el consiervo le debía al hombre. El hombre le debía 10,000 talentos al rey, mientras que el consiervo solo le debe 100 denarios. Vamos a hablar de la diferencia. Vamos a ponerlo ahí. 10,000 talentos, estamos hablando de 17,160 millones de euros. Un denario es igual a un día de trabajo, ¿vale? Entonces, hoy día cuando estamos hablando de 100 denarios, estamos hablando depende de lo que ganas cada día, ¿vale? Pero estamos hablando de entre 5,000 y 10,000 euros. 100 denarios. ¿Vemos el contraste? Un hombre que no había manera de pagarlo fue perdonado. Y ese mismo hombre que recibió la misericordia y el perdón de ese rey para seguir con su vida, con menos deuda, y que él podía realmente tener toda su vida, toda su familia, toda su casa, todo lo que tenía en sus manos, él podía seguir adelante, pero él no fue capaz de perdonar un hombre que solamente tenía una deuda de 5,000 o 10,000 euros. La importancia aquí es que Jesús está utilizando una cosa extraordinariamente, 2 cosas diferentes, ¿no? Un contraste increíble. Para señalarnos una cosa, que nosotros somos como este hombre que tenía la deuda del rey. Y luego actuamos como este hombre, no teniendo misericordia con los demás en nuestro alrededor. Eso fue el siervo que no perdona. Pero también vamos a notar la reacción del rey. Es la tercera escena que vemos aquí. Versículo 31 a 34. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, has sido perdonado desde la misericordia de este hombre. Siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? La razón por la cual él perdonó a este hombre fue solamente porque lo pidió de él. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Una vez más, vamos a notar varios puntos aquí. El primer punto que quiero anotar, o la idea, el rey señala lo que las acciones del hombre han demostrado claramente, que él era un hombre malvado. ¿Por qué dice esto? Nos dice la razón por la cual fue un hombre malvado. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y el contraste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Lo que ha causado el rey decir que es un siervo malvado es porque este hombre no fue cambiado por la acción del rey. La siguiente cosa que quiero notar aquí, el rey estaba enojado con el hombre porque no había aprendido nada del perdón que se le había ofrecido. El rey esperaba que el hombre hubiera sido cambiado por la experiencia y que hubiera demostrado este cambio en su relación con los demás. Es la cosa. ¿Por qué no estás actuando de la misma manera que has sido tratado? Es lo que estaba preguntando el rey. Tú eres malvado porque no has sido cambiado por la experiencia conmigo en que te perdoné todo ese dinero. No estamos hablando de solamente dinero, estamos hablando de riqueza. ¿Lo entendemos? Que fue un siervo malvado porque no realmente fue cambiado por la experiencia con el rey. Y número 3. Como el hombre se negó a tratar a los demás con la misericordia, con lo que había sido tratado porque era un siervo malvado, el rey decide tratar al hombre con la estricta justicia que había exigido a su consiervo. Bastante fuerte, ¿no? De un momento vas andando perdonado, otro esclavo o en la cárcel de los deudores. Pero ¿qué lección o lecciones debemos extraer de esa parábola? Jesús nos dejará sin ninguna duda que veremos en nuestro punto final, que es la explicación de la parábola. Y lo encontramos en el versículo 35. Es muy simple y vamos a sacar lo que tenemos que llevar con nosotros de esa parábola desde ese versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo el corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay al menos 2 lecciones que Jesús quiere que aprendamos de esta parábola. Quizás que podamos sacar mucho más cosas para aprender e incluso aplicar esa parábola de una forma devocional para nuestra vida propia, ¿no? Pero hay por lo menos 2 cosas, 2 lecciones que tenemos que aprender que son doctrinales aquí. Primeramente, los que no perdonan a los demás pueden esperar lo mismo de Dios. Porque tal persona es mala y ha demostrado que no ha sido cambiada por un encuentro con la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué quieres decir con esto, Justin? Jesús aquí
no está diciendo que de alguna manera ganamos el perdón de Dios al perdonar a los demás. Eso no es lo que tenemos que saber de Dios aquí, porque eso no encaja con lo que Dios enseña a lo largo de la Biblia. No podemos ganar la salvación, sino que es un regalo gratuito de Dios. Entonces, ¿cómo encaja esto con lo que está diciendo Jesús? El mismo Jesús, el Dios encarnado, a sus discípulos. Si ellos no están preparados para perdonar a sus hermanos en Cristo, ¿no? ¿Qué está enseñándonos? El punto de la parábola es lo contrario de ganar la salvación o ganamos el perdón de Dios. Es el contrario, a saber que la deuda que debemos es una que nunca podremos pagar. El punto es esto, el enfoque es esto. Nosotros estuvimos bajo el yugo de esclavitud, de pecado, y nosotros tuvimos una deuda que nunca podemos pagar. Pero que gracias a Dios, Él es misericordioso para mandar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para pagar la deuda de nuestros pecados. Eso es la misericordia, esto es el perdón. Y lo que estamos aprendiendo aquí es que realmente si nosotros tenemos la costumbre de no perdonar y no tener misericordia con los demás y siempre guardamos el rencor y guardamos cosas en nuestro corazón y no perdonamos a la gente, pues estamos mostrando que quizás que tenemos un problema mucho más profundo de lo que pensamos. Aquellos de nosotros que realmente hemos entendido el enfoque de esa parábola y hemos experimentado el perdón de Dios y la misericordia de Dios, habremos sido cambiados por Él. Es lo que vemos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que ser cambiados por la experiencia que hemos tenido de la misericordia y el perdón de Dios. Y si no estamos actuando según lo que hemos recibido, pues estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Este cambio se verá en nuestras relaciones con otras personas. Donde este cambio no es evidente, entonces tampoco es evidente una verdadera experiencia de perdón de Dios. Si nosotros tenemos el patrón de siempre no perdonar y nunca podemos perdonar a otras personas, no importa si son gente de ese mundo o gente de la familia de Dios, si no podemos realmente actuar según la misericordia y perdonar a la persona, no importa lo que son sus acciones y lo que es su mentalidad, pues obviamente es una indicación que tenemos un problema, que no hemos sido cambiados por la experiencia de Dios. Y eso significa que no estamos en Cristo. Si tú estás aquí y nunca has conocido a Cristo como tu Salvador, obviamente vas a ver, si tú echas cuentas de todo lo que has pasado en tu vida, los problemas que has tenido con gente en tu vida, vas a notar un patrón de no dar misericordia y no perdonar a pesar de la situación. Y la segunda lección que debemos entender o aprender de esto es: Jesús espera que perdonamos a los demás de corazón. Digo de corazón porque es lo que vemos aquí en las Escrituras. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Este es el problema. Cada uno de nosotros necesita tener un corazón perdonador, que es el resultado de una experiencia genuina de la misericordia y la gracia de Dios. Una cosa que me encanta de Dios es que algunas de sus características, el personaje, lo que es Dios, sus características son comunicables. No todas, porque nosotros no somos inmutables, ¿verdad? No somos eternos. No somos
verdades absolutas, ¿no? No podemos hablar verdades absolutas que viene de nosotros. Hay características que son comunicables y hay características de Dios que no son comunicables. La misericordia y el perdón y el amor son cosas comunicables que recibimos de Dios. Y los hijos de Dios son marcados, o deben ser marcados, por ese tipo de característica. Klein Snodgrass, en su libro Historias con Intención, una guía completa de las palabras de Jesús, expresa muy bien este punto, cuando escribe: la misericordia de Dios no debe ser tratada con indiferencia. La misericordia no se recibe efectivamente a menos que se muestre, porque la misericordia de Dios transforma. Si la misericordia de Dios no se arraiga en el corazón, no se experimenta. El perdón que no se muestra es el perdón que no se conoce. Yo voy a decir esa frase otra vez al final de esto. El perdón que no se muestra es el perdón que no se conoce. Si tú echas un vistazo a tu vida y ves que no has sido un hombre o una mujer de misericordia, de perdón, de amor, eso es una indicación de una de dos cosas que vamos a notar en un momento. Además, si recordamos la ocasión de contar esa parábola, como hemos explicado antes, la pregunta de Pedro sobre la frecuencia con la que debemos perdonar a un hermano, podemos ver otra aplicación. Cada vez que nos encontramos preguntando cuándo podemos dejar de perdonar a los demás, vemos un síntoma de un problema mucho mayor. O estamos olvidando o fallando en apreciar cuánto nos ha perdonado Dios de nuestros pecados. Es la cosa, si realmente somos cristianos y no estamos actuando según la misericordia, según el perdón que hemos recibido de Dios, es porque estamos olvidando de la misericordia de Dios, estamos olvidando del perdón que Dios nos ha dado, estamos olvidando del peso del pecado que tuvimos en nuestra vida, la deuda que tuvimos que pagar, que nunca podemos pagar, o estamos fallando en apreciarlo. Si estamos sentados aquí y si somos creyentes de verdad, hemos recibido la misericordia de Dios, hemos experimentado de verdad el perdón de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas y sabemos que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo, pues debemos ser ejemplares. No es porque siempre lo hacemos correctamente o bien. Y eso no cambia el hecho de que los que nos ha ofendido o ha pecado contra nosotros o nos ha dañado, eso no implica que no hay consecuencias. Siempre hay consecuencias en la vida. No escapamos esto. Pero que las consecuencias no deben cambiar nuestra opinión de cómo debemos mostrar misericordia, perdón y amor. Porque otra vez, el perdón y la misericordia no depende de la situación. Volvemos otra vez a la misma cita de C.S. Lewis. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable. No porque la situación merece la misericordia y el perdón, sino porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Es igual de lo que dijo ese rey. Cuando él dijo, entonces, ¿dónde está? En el versículo 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, por simplemente pedirlo. Y la pregunta de ese rey en el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Recordamos que Jesús está utilizando una parábola, una historia ficticia para enseñar una verdad bíblica, eterna, divina de Dios. Que nosotros debemos actuar con los demás según como Dios ha actuado con nosotros.
La instrucción de esa parábola del reino, como en otras partes de las Escrituras, es: haz a los demás lo que Dios ha hecho contigo. La ética aquí es responsiva y a la vez reflexiva. Responder a la acción previa de Dios y reflejar el carácter de Dios. ¿Entendemos la idea? Recibimos una acción de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso hace que nosotros reflejamos esto a los demás. ¿Lo entendemos? O vamos a hacerlo más claro. Silas, ven aquí, rápidamente. Porque tú eres mi hijo, vives conmigo, no importa si no llevo mascarilla aquí. Vale, Silas, tú vas a ponerte en la posición de Dios. ¿Te sientes fuerte? Sí. ¿Empoderado? ¿Sí o no? Sí. Bien. Aunque tiene la cara que no estás seguro. Estoy confundido. Vale, tú eres Dios en ese momento. Vale. Yo he hecho algo contra ti y me has perdonado. Vale. ¿Vale? Entonces, yo recibo el perdón de ti y luego tengo otra persona tras mía que ha tratado conmigo de una forma incorrecta, que me ha dañado. Sí. ¿Qué debo hacer? Puedes pedir ayuda de ellos. ¿Qué debo hacer yo? Si yo he recibido el perdón de ti, ¿qué debo hacer? Perdonar. Yo debo perdonar. Si tengo un problema con Rosa, ¿qué debo hacer? Perdonar. A pesar de la acción de Rosa, o no importa la acción de Rosa o su reacción a hacerme daño, yo tengo en mi corazón actuar como Dios ha actuado conmigo hacia ella. ¿Me entendéis? ¿Está claro? Gracias, Silas. Lo siento por ponerte ahí ante todos. Y si no está claro, pues recibimos de Dios y lo mostramos a los demás. Ya está. Es lo que está enseñando ese pasaje. Haz a los demás lo que Dios ha hecho contigo. La ética es responsiva, responder a lo que hemos recibido y reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros a los demás. No estoy diciendo que vamos a hacerlo perfectamente. No hay ninguna persona, menos Jesús, que lo hace perfectamente. Pero que debemos ver progreso, ¿verdad? ¿La santificación es algo que pasa una vez y ya es santificado? No. La santificación es un proceso que Dios va perfeccionándote a lo largo de tu vida hasta que estás ahí en la gloria con Él, cuando estás perfecto o perfecta si es mujer. No estamos pidiendo perfección. Dios no exige perfección en esto, sino progreso. 1 Juan 4, versículos 10 a 11, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Vemos? Que no es porque nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó. Y por eso podemos amar. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, está hablando a los que han recibido el amor de Dios. No solamente sabe algo del amor de Dios, sino que han recibido el amor de Dios. Han recibido el Señor Jesucristo en su vida, porque Jesucristo, su sacrificio, fue realmente la manifestación física del amor de Dios. Amados, los que han recibido amor, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vemos el mismo patrón, ¿no? Porque has sido perdonado de la deuda, debes perdonar la deuda de los demás. Debes tener misericordia de los demás. Si hemos sido amados de Dios, pues debemos amar a los demás. ¿Vemos? Podemos cambiar el verbo amar en el versículo 11 por cualquier cosa que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha sido misericordia con nosotros, debemos ser misericordiosos con los demás. Dios nos perdonó, significa que debemos perdonar a los demás. ¿Entendemos la idea?
No sé si estoy explicándolo mal o bien, pero debemos realmente actuar con los demás específicamente y especialmente con los que son de nuestra familia. Que muchas veces es más complicado que tratar con nuestra familia con misericordia, amor y perdón que con los extranjeros, ¿no? Que la gente que no conocemos en la calle. ¿Por qué? Porque somos familiares. Y entre la familia hay mucha confrontación y... ¿qué es la palabra? Estoy en blanco ahora. Es que realmente es más fácil perdonar a una persona que no conocemos que una persona que conocemos de verdad, de corazón. He mencionado un pasaje al principio de ese mensaje en Efesios 4. He leído Efesios 4:32, pero creo que tenemos que amplificar esto un poquito y terminamos con esto. Efesios 4:32 hasta versículo 2 de capítulo 5 dice: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya hemos leído esto y estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos que estar haciendo esto. Versículo 1. Si esto es verdad, si hemos sido perdonados por Cristo, si hemos recibido la misericordia de Cristo, si somos benignos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículo 1 dice, Pablo está diciendo a los Efesios, sed pues, esa palabra me encanta, imitadores de Dios como hijos amados. Que tenemos que imitar a Dios y sus acciones, sus características, su carácter. ¿Tenemos que imitar esto para nuestro beneficio? No, para el beneficio de los demás. Versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes lo que significa esa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Es la idea de complacer, de gustar algo. Es como satisfacción. Cuando Él ve que nosotros estamos actuando como Él actuó con nosotros, eso trae un gozo y satisfacción a nuestro Padre Celestial que no podemos imaginar. Es agradable. Entonces, cuando leemos Mateo 18, vemos que Jesús está enseñando a la iglesia cómo llevar los conflictos, ¿no? Estamos hablando de la disciplina, y la disciplina es para la restauración de un hermano. Pero luego, en esos conflictos que no requiere disciplina, ¿cómo debemos tratar con los demás en la iglesia? Según la misericordia y el amor y el perdón de Dios que Dios ha dado a nosotros, tenemos que actuar según esto con los demás. Y eso es difícil, hermanos. La misericordia en acción no es una cosa fácil. Yo tengo problemas en esto. Yo no soy un hombre muy misericordioso. Lo sabéis, ¿verdad? Pero eso no significa que debo darme a lo que es mi característica antigua, sino que tengo que andar por esa criatura nueva que soy. ¿Me entendéis? ¿Entendemos lo que Dios está mostrando aquí? El perdón no es posible si no queremos mostrar misericordia primeramente. Si decimos, te perdono, sin misericordia no es perdón. Pero para tener misericordia con otra persona y luego perdonar a esa persona, tenemos que realmente reflejar sobre nuestras vidas. Realmente hacer una reflexión, una investigación, hacer cuentas con nosotros mismos para ver cuánto nos hemos sido perdonados, cuánto misericordia Dios ha dado a nosotros,
cuánto gracia Dios ha dado a nosotros. Y así realmente podemos empezar el proceso de mostrar el amor, mostrar la gracia, mostrar la misericordia y al final perdonar y seguir adelante. ¿Sabe lo que me encanta de esto? Como he dicho antes, podemos hacer todo ese proceso sin tener que la otra persona trate con nosotros según misericordia, según amor o según el perdón. Porque no depende de la otra persona. Nuestras acciones, ¿en qué deben depender? De Dios. No según la ofensa, no según lo que han hecho ellos, o las veces que lo han hecho, o el tiempo que ha pasado. No, depende de Dios. Mis acciones deben ser guiados por las acciones de Dios y su carácter. Y cuando es así, ¿sabes lo que pasa? Tú puedes hacer una ofensa contra mí, tú puedes pecar incluso contra mí, y al principio quizás que yo voy a reaccionar de una forma humana. ¿Vale? No espero que no estás esperando perfección de mí, pero quizás yo puedo empezar a amarte, tener misericordia de ti y luego al final perdonarte. Es lo que Dios pide de nosotros, que actuamos según como Él actuó. Eso es todo. Suena fácil, ¿verdad? Pero es increíblemente difícil. Es increíblemente difícil ser misericordioso y perdonar a una persona que no muestra que entiende lo que han hecho o que están actuando de esa forma contigo. Pero ¿sabes? Que Jesús puso su propia vida, su propio cuerpo en la cruz, sin pedir nada en cambio de nosotros. Eso es misericordia y gracia y perdón en una sola acción. Y nos pide que hacemos igual. No físicamente en la cruz, sabemos esto, pero como dice la Biblia, cada día muriendo a nosotros mismos. Y eso significa viviendo por Él. La única forma en que realmente podemos actuar según la misericordia, la gracia, amor y el perdón en nuestras vidas y reflejar no solamente a este mundo fuera, en el exterior de la iglesia, pero incluso y aún más evidentemente aquí en la iglesia entre hermanos, es realmente reflejar a Él. En cada acción, en cada interacción, en cada momento en la iglesia, eso debe ser nuestro deber. ¿Cómo puedo reflejar a Cristo en mis acciones con Manolo? ¿Cómo puedo reflejar a Cristo en mis interacciones con Claudia? ¿Cómo puedo reflejar el amor de Cristo, la misericordia de Cristo y el perdón de Cristo con mis hijos? ¿Cómo? Muriendo a mí mismo y viviendo para Él. Si tú estás aquí y nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, nunca has recibido el perdón de Dios, nunca has experimentado la gracia y la misericordia que Él te ofrece en la cruz de Jesús, pues todavía la oferta está en vigor. Mientras que hay vida aquí en la tierra, mientras que Él sigue ahí en el cielo y no ha vuelto otra vez, pues hay tiempo para que tú puedas realmente experimentar la gracia, la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Y desde ahí puedes empezar con esa nueva vida, en esa nueva criatura, no solamente experimentándolo, sino mostrando esas características y acciones de Dios en tu vida cotidiana. Y si tú eres creyente, nuestro deber es esto. ¿Cómo puedo realmente vivir por Cristo y morir a mí mismo? Y reflejar más sus acciones
y sus características que reflejar solamente las mías. Eso es la vida cristiana. Que la gente vea más a Cristo en nuestra vida que a nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, sea gracias otra vez por ese día, por ese momento que hemos tenido de enfocarnos en tu palabra. Yo sé que hay muchas cosas en tu palabra que ni podemos imaginar, ni entender, ni empezar de entender. Hay cosas muy complicadas, hay cosas fáciles, pero te pido en ese momento, ayúdanos no darnos por vencidos cuando algo es difícil, porque sabemos que no estamos viviendo esa vida solos como creyentes, sino que tenemos tu Espíritu Santo que nos da el poder y el conocimiento que nos hace falta para vivir la vida como tú quieras. Como tú quieres. No como nosotros queramos, sino como tú quieres de nosotros. Que reflejamos más a ti en este mundo y entre nuestros hermanos, que realmente ponemos la misericordia en acción, amamos de verdad, perdonamos de todo corazón, como nuestro pasaje ha dicho. No para que podamos ganar la salvación y tu perdón, sino para que podamos saber de todo corazón que somos salvados, que somos perdonados y que eso es mostrado a través de nuestra forma de perdonar, de ser misericordioso y también de amar a los demás. Es una muestra de que somos realmente hijos e hijas tuyas. Ayúdanos, Padre, como creyentes, de dejar de vivir por nosotros mismos, por nuestros deseos, según nuestras opiniones, según nuestros propios pensamientos, y vivir por ti y según lo que tú quieres en nuestras vidas y según lo que tú dices en tu palabra. Padre, te pido, si hay alguien aquí que nunca ha tenido una experiencia contigo, que nunca ha puesto su fe en el sacrificio de Jesucristo para tener sus pecados perdonados, que no ha dejado de intentar hacer las cosas que debe hacer para ganar tu salvación, tu perdón. Si nunca ha dejado de hacer esas cosas, pues te pido que hoy sería el día en que realmente deja de hacer cosas y simplemente pone su fe en el sacrificio de tu Hijo en la cruz, porque es la única cosa que puede satisfacer la deuda que todos nosotros tenemos. Gracias a Dios que como un niño de 9 años, yo puso mi fe en el sacrificio de tu Hijo. Y aunque a veces he intentado llevar las cosas como yo quería, yo sé desde ese momento de los años, de que el momento que estaba con mis padres en nuestra casa con los 9 años, que yo realmente puse mi fe en el Señor Jesucristo para que tu Hijo sea mi Salvador, para que Él podía perdonar mis pecados. Y nunca he fallado en esa creencia, nunca he faltado fe para creer en esto. Pero hay momentos en que no muestro esa experiencia en mi vida hacia los demás. Te pido, si hay alguien aquí que nunca ha tenido esa experiencia, que realmente lo puede tener hoy y que lo busca y que pregunta cómo puede conocer a Dios, cómo puede tener una relación con Él y cómo puede experimentar tu gracia, tu misericordia y tu amor y el perdón que tú ofreces a ellos. Padre, te pido que tú seas glorificado en todo lo que hacemos al resto de este culto y que tú seas glorificado en nuestra conversación después, cuando estamos pasando tiempo en compañerismo entre hermanos.
Y si hay alguien que tiene dudas de su salvación, que en ese momento puede venir a nosotros para preguntar, para que podamos explicar desde la Biblia, no desde nuestros pensamientos, desde tu palabra, cómo pueden ser salvos. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Pues Manolo. Muy bien. Bonito mensaje que nos hace meditar una vez más. Decía el Señor que ya no quiere más corderos ni carneros, sino que quiere nuestros corazones en sacrificio vivo. Niéguese cada uno, coja la cruz y sígale, ¿no? Y eso es un acto que debemos de hacer donde nos duele, cuando nos quebrantamos, cuando menguamos y tenemos que hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor dice que nos recompensa luego con muchas bendiciones en todo ese acto. Vamos a pasar nuestros anuncios como habitual y ya sabemos que los miércoles tenemos a las 7:30 los estudios bíblicos. Se están estudiando personajes bíblicos del Nuevo Testamento y se está estudiando ahora mismo Pablo, que creo ya se termina esta semana, y sería aquí el miércoles a las 7:30. Seguimos teniendo nuestro por tanto ir de nuestros repartos de trataditos por el pueblo y nuestra ofrenda como habitual también, que ya sabéis cómo lo hacemos, usando los sobres que están en los asientos. Si es para los hermanos en Mallorca, para las misiones, pues ponemos misiones o Mallorca y si no para la congregación. Muy bien, pues vamos a tener una oración y cantamos la última canción. Señor y Padre, gracias por una vez más, Señor, por tu mensaje, por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, hemos podido estar aquí juntos, Señor, adorándote y alabándote por las canciones. Gracias por la compañía de los hermanos, Señor, y gracias por la luz que tú nos diste un día, Señor. Gracias, Señor, porque realmente es locura para el mundo, Señor, pero para nosotros es salvación y vida eterna, Señor. Gracias porque tú nos lo has dado todo, Señor, sin merecer nada, Señor. Por tu gracia, por tu favor inmerecido, Señor. Y Padre Santo, bendice tú esta ofrenda una vez más, sigue tú proveyéndonos y guardándonos de todo este mal, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a terminar cantando Vine a rodar a Dios. Vine a adorar su nombre.
Dios.